Amén, pero que se note, pues, costado y sonríele. ¿Ah? Sí, que se note, pues, que se note que estás contento. Amén. Cada domingo que venimos, bueno, no solamente los domingos, todos los días tenemos que estar contentos y alegres de estar en la casa de Dios. Amén. ¿Y cuántos han venido con expectativa? Amén. Hoy toca la sexto mensaje a la sexta iglesia. Ya nos falta solamente una más. Así que le vamos a pedir al Espíritu Santo que hoy día una vez más nos hable. Amén. Acompáñenme en esta oración. Amado Dios, Señor, te damos las gracias por este día domingo. Gracias, Señor, por las palabras que nos estás dando semana a semana. Gracias, Señor, porque cada semana nos enseñas algo nuevo. Gracias, Señor, porque la palabra que nos estás dando, Señor, no es solamente para información ni para conocimiento, sino para aplicación, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas tu renovación, que traigas restauración, transformación, sanidad, liberación, Señor, y que tu palabra, bendito Dios, dé fruto en las personas, en las familias y en cada creyente que ha venido con disposición. Espíritu Santo, yo me escondo detrás tuyo para que seas tú una vez más hablando como quieras tú hablar. Y Señor, nosotros, como dice tu palabra, el que tenga oídos, que oiga, Señor, la palabra que tú el día de hoy nos vamos a recibir. Gracias, Espíritu Santo, tú eres el pastor de esta iglesia y a ti te damos toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Otro fuerte aplauso a Dios por eso. Bien, pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Como les dije, tenemos la bendición de seguir en esta serie de enseñanzas llamadas Vuelve. ¿No? ¿Cuántos ya han vuelto ya? Ah, pero tu corazón vuelve, dice, ¿no? Y hacemos el repaso. A ver, ¿cuántos vienen a este servicio siempre en la noche o algunos vienen en la mañana? Siempre, ¿verdad? Ya. Primer iglesia, ¿cuál fue el mensaje? Primer amor, iglesia de Éfeso. Segundo mensaje, iglesia de Esmirna. ¿Vuelve a qué? A ser fiel. Recuerda, primero dijo el Señor, vuelve a tu primer amor. Segundo, vuelve a ser fiel. Tercero, iglesia de Pérgamo, vuelve a la pureza. Cuarta iglesia, Tiatira, vuelve a crecer. Quinta iglesia, ¿cuál fue? ¿Se olvidaron? Sardis. Ahí está, yo me había olvidado más bien. Quinta iglesia, ¿qué significaba Sardis? Vuelve a despertar. Vuelve a despertar. Bueno, pues ya son 5, ¿no? Y la sexta hoy día, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y hoy el Señor te dice, voltea que está a tu costado, vuelve a confiar. Vuelve a confiar. ¿Ah? Esa es la palabra de hoy. Vuelve a confiar. Y bueno, siempre hacemos un pequeño contexto histórico de la iglesia que nos toca enseñar. La iglesia de Filadelfia, del mismo nombre de la ciudad. De todas las ciudades que hemos hablado, Filadelfia viene a ser la más joven de todas. Era una ciudad relativamente nueva. Fue fundada por un tal hombre llamado Atalo, que había sido en algún momento rey de otra ciudad que es muy conocida como Pérgamo. La palabra Filadelfia fue puesta porque este hombre Atalo lo hizo en honor a su hermano. Y como lo amaba tanto, Filadelfia significa justamente amistad o el amor que hay entre hermanos. Filadelfia, eso era conocida. Era conocida también como la pequeña Atenas. ¿Por qué? Porque Filadelfia tenía, más que todas las ciudades, mucha influencia de la cultura griega. Ahora, adoraban principalmente a un dios llamado Dionisio para los griegos y para los romanos llamado Baco, que era el dios del vino, ¿no? ¿Por qué adoraban mucho a este dios? Porque algo que Filadelfia producía mucho como ciudad
era en la agricultura, era una producción vinícola 100%, se dedicaban mucho a la producción de vino. Contaban con una grande también sinagoga, una sinagoga muy grande. Pero había un detalle, que era una región muy sísmica. En Filadelfia se caracterizaba por haber constantemente temblores, réplicas, inclusive llegó a haber en algún momento un gran terremoto en Filadelfia y tuvo que ser reconstruida esta ciudad. Actualmente la ciudad de Filadelfia existe, pero no con el nombre de Filadelfia, sino con el nombre de Al-Aseir, que queda obviamente en Turquía. Recuerden que las 7 iglesias que estamos hablando son 7 ciudades que quedan actualmente en la ciudad de Turquía, en el país de Turquía. Ahora, en ese entonces también esta ciudad obviamente también estaba dominada por el Imperio Romano y exigían que la población adore a sus dioses, pero en ese entonces había cierta concesión con el pueblo judío y les permitían a ellos que se metan en sus sinagogas para evitar justamente la adoración a los dioses paganos. Vale decir que las sinagogas de los judíos era un refugio para muchos cristianos para evitar adorar a los dioses paganos. Pero ¿qué pasó? Llegó un momento, porque una cosa es la religión judaica y otra cosa es el cristianismo, pero llegó un momento que los judíos de nacionalidad hablando, que no eran cristianos, se dieron cuenta que estaban llenos de los creyentes. Dijeron, o sea, acá este es un templo, esta es una sinagoga judía, pero nos hemos llenado de creyentes, de cristianos, a tal punto que los cristianos eran más que los propios judíos. Entonces dijeron ellos, no, ustedes están ocupando mucho espacio y los expulsan, los botan, en otras palabras, de la sinagoga. Es entonces que ese grupo de cristianos, al verse rechazados y expulsados de las sinagogas y como querían evitar adorar a los dioses romanos, entonces ahí ellos empiezan la iglesia de Filadelfia. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque esta iglesia viene a ser la iglesia consecuencia de los rechazados. Los que fueron rechazados por las sinagogas, ellos al verse de esa manera iniciaron la iglesia. Por ese motivo es que la iglesia de Filadelfia es la más joven de todas, ¿ok? Ese es el contexto más o menos histórico de lo que significa la iglesia que estaba instalada en Filadelfia. Ahora vamos a lo que sí nos interesa fundamentalmente. ¿Cuál es el mensaje que Dios estaba preparando para la iglesia de Filadelfia? Para eso seguimos en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Vamos al versículo 7 al 13. Acá viene el mensaje. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Acá viene la presentación, ¿no? Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David, la que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie
te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Quiero que sepan algo. De todas las iglesias, Filadelfia es considerada para algunos como el mejor modelo de una verdadera iglesia. A diferencia de las 5 que hemos estudiado, esta iglesia de Filadelfia para muchos es considerada el modelo de una verdadera iglesia. Pero vamos a seguir el patrón que siempre hemos hecho al presentar estas iglesias. Primero poníamos la presentación, de ahí venía la palabra de felicitación y de ahí venía la palabra de confrontación. Siguiendo ese patrón, Jesús, ¿cómo se presenta? Lo hermoso de estos mensajes es que en todas las iglesias Jesús se presenta de manera diferente. Y eso es algo muy importante de tomar en cuenta. Si bien es cierto, la iglesia es una sola, pero Jesús se manifiesta de distintas maneras en cada iglesia. Y creo que la presentación de Jesús nos confirma definitivamente ese hecho. Por ejemplo, acá se presenta como yo soy el santo y verdadero. O sea, nos está diciendo yo soy la verdad. Se está presentándose como el que tiene la llave de David. Él es el que tiene las llaves de nuestra vida. Él es el que tiene las llaves de la iglesia. Él es el que tiene las llaves de tu vida, de tu familia, de tu ministerio. Dios es el que tiene la llave de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él es el autor de todo. Él es el creador. A Él nos debemos. Por lo tanto, el que tiene las llaves, que significa el que tiene la autoridad, es Dios. Amén. Ahora, si Él te dice que Él tiene las llaves, nos está diciendo que no son las personas las que te van a abrir las puertas. Quien te va a abrir las puertas en tu vida siempre va a ser el mismo Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Porque Él tiene las llaves de tu vida. Él tiene las llaves de tu futuro. Él tiene las llaves de tu presente. Él tiene las llaves de todo. Ahora, a pesar de todo eso, estos creyentes habían sido expulsados de la sinagoga, ¿verdad? Habían sido expulsados. Ahora, ¿cuántas veces, amados hermanos, nosotros como creyentes somos expulsados de tantas cosas? De distintas situaciones. Somos expulsados quizás de un círculo social, somos expulsados quizás de un grupo, de un ministerio. ¿Cuántas veces? Pero ¿sabes qué? Aún tus compañeros de trabajo. ¿Alguna vez te has sentido expulsado de un grupo social en tu trabajo por ser cristiano, por ser creyente? ¿Te has sentido quizás como rechazado? Bueno, lo hermoso de todo esto es que el mundo podrá rechazarnos y tenemos que estar preparados porque en otros lugares hay un mayor rechazo. Pero el Señor te está diciendo que aunque el mundo te pueda rechazar, Jesús jamás nos va a rechazar. ¿Cuántos creen eso? Jesús jamás nos va a rechazar. El hombre te va a rechazar. Ay, te vas a encontrar con eso bastante, pero Jesús nunca te va a rechazar, jamás. El mundo te puede haber excluido, pero nadie te puede excluir de la presencia de Dios. Nadie. No importa que te excluyan de donde quieras. No interesa. Cuando uno tiene una convicción, a quién sigue, a quién adora, sabes muy bien que nadie te puede excluir de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso al Señor por eso. Gracias, Señor, porque nadie nos va a excluir de tu presencia.
No te define, amado hermano, tu iglesia. No te define tu círculo social. No te define ni tu familia te define. Quien te define realmente es tu relación con Jesús. Eso te define. No te define las demás cosas. El problema es cuando te aferras a las demás cosas. Entonces tu definición de vida está centrada en el círculo social, en el ministerio, en la iglesia. Pero cuando a ti te define tu relación con Jesús, no te interesa lo que el mundo puede hacer contigo. Tú tienes claro tu identidad. Aún, amado hermano, el hecho de que estés pasando momentos difíciles en tu vida, aún no significa que estés en el camino equivocado. Hay momentos en que vas a pasar o estamos pasando momentos difíciles y no significa que te equivocaste. ¿Cuánta gente ha escuchado? Hace poco alguien me decía, mi esposo no viene a la iglesia porque él se ha dado cuenta que cada vez que viene a la iglesia, todo le comienza a salir mal. Y está con esa idea y le da temor. Mira cómo el diablo ha trabajado en la mente de esta persona. A tal punto que cree que si viene a la iglesia, me va a amar todas las cosas. ¿Por qué? Porque él piensa, como lo que estamos diciendo acá, que cuando estamos pasando momentos difíciles, significa que estoy en el camino equivocado. Nada más falso. Jesús por eso te está diciendo, yo tengo las llaves de tu vida. Yo tengo las llaves de todo. Eso significa que Él tiene la autoridad suprema en nuestra vida. Así como David fue la máxima autoridad en la historia de Israel y David proviene del Mesías Jesús, es decir, que Él tiene la llave de autoridad sobre todas las cosas y sobre todas las puertas. Quien abre las puertas es Dios y quien las cierra también es Dios. Nada se mueve si no es por su voluntad. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, Jesús se presenta de esta manera. O sea, lo que Él está diciendo, yo soy la llave maestra para todo. No sé si has visto muchas veces que en los hoteles, al menos los de lujo, tienen siempre una llave maestra que abre todas las puertas de las habitaciones del hotel. Todas. Bueno, eso es Jesús, el que tiene la llave maestra de todas las bendiciones y de todas las promesas. Pero siempre y cuando tú estés con Él. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, puede ser que se hayan cerrado puertas en tu vida. Se cerró una puerta. Bueno, es que Dios también cierra puertas. No solamente las abre, también te las cierra. Pero si te las cierra, es porque quiere abrirte una puerta más grande. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso a Dios por eso. Dios tiene una puerta más grande para ti, mucho más grande. Así que aun cuando se hayan cerrado las puertas aún de tu propia familia, aún de tu propia familia, se cerró la puerta, Dios te abrirá una puerta nueva. En tu economía puede ser que se haya cerrado una puerta, pero el Señor te dice, no te desanimes, no te desesperas, hay una puerta mejor para ti. Y siempre, amados hermanos, todo lo que nos sucede, todas las puertas que se abren o las que se cierran, siempre son porque Dios tiene algo mejor, mucho mejor. A veces nos aferramos a esa puerta y pensamos que esa es la única forma de salir en victoria, de salir bendecido. Y Dios te dice, suelta, ya te cerré esa puerta. No es por ahí la bendición, pero insistimos en nuestras fuerzas. Y te das cuenta que pasa el tiempo y sigues queriendo entrar por esa puerta y el Señor te dice, no es por ahí. Y no nos damos cuenta que Dios tiene puertas mejores. Y Dios quiere que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que la mejor puerta es Jesús. Jesús dice, yo soy la puerta. Así que, amados hermanos, Jesús tiene esa autoridad. Por eso que, amados hermanos, cuando tú sientas que has sido expulsado, que se te han cerrado las puertas, Jesús te dice, tranquilos, yo te cerré esa puerta porque te convenía. ¿Cuánto dicen amén?
Si Dios te cierra una puerta es porque te conviene. Tenemos que comenzar a entender, a darnos cuenta. Quizás esa puerta no te convenía. Jesús tiene una puerta mucho mejor. Por cada puerta que se cierra en tu vida, Dios abrirá una mejor. ¿Cuántos lo creen? Dios muchas veces dirige nuestras vidas por las puertas que se abren o que se cierran. Lo importante, amados hermanos, es tener la sensibilidad, el discernimiento de aprovechar esas oportunidades cuando las puertas se abren. Cuando Dios te abre una puerta, es para que tomes una oportunidad. Amén. Ahora, Dios nos dirige en grandes decisiones en la vida. Dios nos dirige en muchas decisiones en la vida. Hay muchas decisiones que tenemos que tomar en esta vida y Dios te está dirigiendo, pero ¿sabes qué? Quiere que tú seas sensible a su voz. ¿Sabes qué? No siempre las puertas se van a abrir de manera fácil. No, no siempre. No siempre las puertas se van a abrir en el tiempo que tú quieras. No. Dios sabe en qué momento. Pero mientras tú más te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él te va a indicar por qué puerta debes entrar. Sea en tu familia, sea en tu economía, sea en tu ministerio, Él te va a indicar. Pero tu confianza tiene que estar siempre puesta en el dueño de esa llave, en la llave que tiene Dios. No podemos poner nuestra confianza en un presidente. No podemos poner nuestra confianza en un congreso. No podemos poner nuestra confianza ni en tu trabajo. A veces, o sea, el trabajo es una bendición para tu vida, pero tú no puedes poner tu confianza en el trabajo, porque tu confianza tiene que estar puesta en Dios. O sea, porque cuando tú pones tu confianza en estas cosas, no estás poniendo en quien tiene la llave verdaderamente de la bendición. No puedes confiar en nada que no sea primero Dios, tu economía, tu ministerio mismo. Algo que he aprendido en el camino: no te aferres a ningún ministerio. Eso es lo peor que puede pasar. Ya, Dios puede tenerte hoy día acá, mañana acá, no interesa. Lo importante es que tú pongas tu mirada y tu confianza en Dios. Ahí es lo importante. A veces ponemos nuestra confianza en el hombre. Hay mucha gente que pone confianza hasta en un pastor y se va a frustrar tremendamente, cuando mejor es poner tu confianza en Dios. Entonces vas a evitar desilusionarte en esta vida, te lo aseguro. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos acá, pero cuando uno tiene claro en quién debe confiar, en quién es tu pastor, es Dios, te vas a evitar muchas desilusiones. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es Dios. Ahora mira lo que dice 1 Corintios 16:9. 1 Corintios 16:9 dice: se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Eso lo escribía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía que cuando él hablaba de puertas abiertas, muchos dicen que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de las puertas que tenía para predicar o evangelizar. Para el apóstol Pablo, evangelizar era una oportunidad, pero él sabía que esas puertas se habían abierto de par en par, pero sabía que había oposición. Pero hay algo bien claro, amados hermanos: nadie puede cerrar una puerta que Dios te la ha abierto. Nadie, ni nada. Cuando Dios te abre una puerta, no hay hombre que la pueda cerrar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Te repito, no se van a abrir las puertas más fáciles para ti. Se van a abrir las puertas que más te convengan. A veces buscamos lo fácil, pero no todo lo fácil es lo que nos conviene. Dios muchas veces te abre puertas un poco más difíciles, pero son las que verdaderamente te convienen.
Y si comienzas a mirar tú las cosas con la óptica de Dios, te vas a dar cuenta que esa puerta que se ha abierto no será fácil, pero te conviene a ti mucho. Y Dios sabe por qué. Y yo creo, amados hermanos, que este año 2022, ya que en esta palabra que nos está diciendo, vuelve a confiar, el Señor nos está diciendo, porque yo tengo las llaves. Se presenta Jesús como el hombre de las llaves. Se presenta como la máxima autoridad. Entonces yo creo, amados hermanos, que estamos muy poco para acabar este 2022. Y yo creo, amados hermanos, que este año 2022, tú y yo vamos a terminar con puertas abiertas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. En todas las áreas de nuestra vida, año 2022, puertas abiertas. Amén. En todas las áreas. Jesús hace una presentación tremenda al presentarse como ese santo y ese dueño de las llaves. Pero acá viene ahora la felicitación a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:8. Me encanta, siempre empieza Jesús diciendo esta palabra, y es la verdad. Yo sé todo lo que haces. Wow, eso me encanta, ¿no? A Dios no lo podemos engañar, con Dios no podemos guardar ninguna apariencia, podemos hablar muchas cosas, pero Dios dice, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Wow. La felicitación que le dice a la iglesia de Filadelfia, le dice, mira, he abierto una puerta tan grande que no hay sinagoga, no hay gobierno que pueda cerrarla. Jesús está hablando de una puerta muy grande en la obra de Dios. Jesús está hablando de esa puerta, pero ¿sabes qué? Cuando Dios abre la puerta en tu vida, cuando Dios abre la puerta a una iglesia, ¿sabes por qué es? Porque sabe que tú puedes ser influencia en ese lugar. Y a la iglesia le está diciendo, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta. El Señor te está diciendo, yo te he abierto una puerta. Y tú dirás, ¿dónde? Pero es que tú no te das cuenta que esa puerta puede ser en tu iglesia, esa puerta puede ser en tu trabajo, en lo que te dedicas. Y a veces tú estás buscando otras puertas y no te das cuenta que la puerta está más cerca de lo que te imaginas. O estás al pie de esa puerta y no te estás dando cuenta que es ahí el lugar donde Dios te quiere usar como influencia para que seas bendición. Por eso te dice, yo ya he abierto una puerta en tu vida. Hay mucha gente que está pasando muchas veces sufrimiento, tristezas, y está pidiéndole a Dios que se abran las puertas cuando Dios ya le abrió una hace tiempo. El que tenga oídos que oiga. Quizás trabajas en una empresa, pero ahí Dios es la puerta que ha abierto para que tú lleves la palabra a los que están ahí. Porque como les digo, cuando el apóstol Pablo hablaba de puertas abiertas, él hablaba como una oportunidad para predicar. Y si lo vemos desde ese punto de vista, cuando Dios te abre una puerta, y si te ha puesto en esa empresa, quizás no te gusta lo que estás haciendo, pero si Dios te ha puesto en ese lugar, es porque hay personas que ganar para Cristo. El día de ayer hemos realizado el tiempo con Dios, hombres. 15 varones nuevos. Y yo comentaba ayer con un discípulo, de ese grupo de 15 varones, hay un joven que ha llegado a este tiempo con Dios y hoy está congregando en la iglesia, producto de que el local donde alquilamos allá en Piura, él trabaja ahí. Yo le decía a este discípulo, mira, para Dios, aunque sea por un alma,
puede abrir puertas en muchas cosas. Si Dios nos ha llevado a alquilar ese local en Piura y verlo a este joven que hoy por hoy está enamorado de Dios y ha venido a su tiempo con Dios, está en un grupo de conexión y está estudiando la palabra, sabes que Dios es capaz de abrirte una puerta, aunque sea para que ganes un alma. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo veo a él emocionado. Yo no sé cuánto tiempo estaremos en ese local porque aspiramos a un local mucho mejor. Pero digo, valió la pena porque al menos, por lo menos, uno. Porque una alma para Dios vale todo. Vale todo. Así que, amados hermanos, si Dios te ha puesto que estés trabajando en un hospital, por ejemplo, no solamente Dios quiere abrirte la puerta por el tema de sanidad, sino para salvación. Dios quiere usarte como canal de bendición en el lugar donde estás, porque Dios quiere que en el lugar donde estás en este momento, quiere que tú seas una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como le dice la palabra, sé que no eres fuerte, le dice. Pero sin embargo, le dice, te has mantenido obediente. A pesar de que no tienes mucha fuerza, le dice a la iglesia de Filadelfia, pero no has negado mi nombre. Y quizás tú y yo, amados hermanos, quizás te puedes sentir con poca fuerza, quizás te sientes que tienes pocos recursos, pero tu fidelidad a Dios, tu obediencia a Dios va a garantizar que Dios va a seguir abriendo puertas para que tomes tu oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que garantiza el ser obediente a Dios en todo. Tú no puedes ser obediente a medias, obediente al 90%, obediente al 98%, ni al 99%. Tenemos que ser obedientes al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí, la consecuencia de eso, como le dijo a la iglesia de Filadelfia, es que la puerta se abre. Las puertas se abren para la bendición. Por eso dice a Filadelfia, le dice, no has negado mi nombre, has seguido perseverante. Por lo tanto, tengo una puerta abierta. Amén. Jesús le está diciendo entonces a la iglesia de Filadelfia, tienes poca fuerza. Sin embargo, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Por lo tanto, amados hermanos, no te mires, no midas tu potencial conforme a tu criterio. No midas tu potencial conforme a lo que opinan otros. Mide tu potencial basado en tu fidelidad, basado en tu perseverancia, basado en tu resistencia, porque eso es lo que va a provocar puertas abiertas en todas las áreas de tu vida. Y en esas puertas abiertas, ahí adentro, se encuentran las promesas que tú tanto le pides a Dios. Esa promesa que Dios te dio hace mucho tiempo se encuentra detrás de esa puerta. Y esa puerta ya está abierta. Pero para entrar por esa puerta, el Señor te está pidiendo obediencia absoluta y resistencia hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? No te compares con nadie, ni con el que tiene más dinero, ni con el que tiene más cosas, ni con el que tiene más grupos de conexión. No te compares con nadie. Ese es otro de los errores muchas veces en los líderes. Muchos líderes no llegan a perseverar, no llegan realmente a alcanzar porque están comparándose. Ay, no, yo, el otro. Aprende a tener propia identidad. No te compares con nadie. El compararte con otros te va a detener. No compitas con nadie. Cuando tú haces las cosas para Dios, no estás en plan de competencia. Cuando haces las cosas para el hombre, te pones a competir. Por eso que, amados hermanos, el Señor es bien claro. Te está diciendo, aprende a hacer las cosas como Dios le agrada. Sé fiel a Dios porque Él tiene esa llave para tu vida. Y Él tiene mejores puertas en tu vida. ¿Cuántos lo creen eso? Pero al final, amados hermanos, necesitamos entonces
volver a confiar en Dios. Y es que por eso les dije que después de la pandemia, antes de la pandemia y un después de la pandemia, ha habido muchos cambios. Muchos corazones ya no son lo mismo. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en Dios. Pero la palabra que Dios tiene para hoy es: vuelve a confiar en Dios. ¿Cuántos van a volver a confiar en Dios? Ahora, si quieres volver a confiar en Dios, necesitamos 4 cosas. Número 1, no te preocupes por quien te rechaza. Confía en quien te promueve. Te lo repito, no te preocupes por quien te rechaza. Confía en quien te promueve. Apocalipsis 3, versículo 9. Dice: mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. ¡Wow! El Señor te está diciéndote: mira, al final quien pelea por ti las batallas es Él. Al final quien te defiende, ¿quién es? Dios. Al final quien te levanta, ¿quién es? Dios. Pon tu confianza en Él. ¿Por qué Jesús les habla a ellos? Porque ellos habían sido excluidos de la sinagoga. Habían sido excluidos. Pero Dios le dice: voy a abrir puertas más grandes que la gente reconocerá que Dios está contigo. Ahora, eso no significa que literalmente que la gente va a venir a postrarse a tus pies necesariamente, no. Lo que te está diciendo es que Dios obviamente va a promover su mano a tu favor. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer justicia, porque es Dios quien hace justicia, no el hombre. No te preocupes por quién te excluyó, ni por quién te cerró las puertas. Por el contrario, sé fiel a quien te promueve de verdad. ¿Quién es que promueve? Dios, no el hombre. Dios. A Él tienes que ser fiel. Sé fiel a la iglesia que te abre las puertas. Sé fiel a tus pastores que te brindan la mano. Deja a los que te rechazan. No pelees con ellos. De ellos se encarga el Señor. ¿Para qué tú te haces problemas? ¿Para qué te haces enemigos gratis? Si Dios se encarga. Al final y al cabo, Dios es quien pelea nuestras batallas. Deja que Dios se encargue. Dios, si tú te vas a poner a pelear, te vas a desgustar, te vas a herir, te vas a molestar, y es ahí donde tú solito, tú mismo cierras las puertas a la bendición. Tú mismo. Nunca le cierres la puerta a la bendición. Tampoco le cierres la puerta a nadie. Ahora, mucha gente, amados hermanos, viene a la iglesia. Y tienen que venir, obviamente, como todos hemos venido, con problemas, con pecados. ¿Cuántos llegaron a la iglesia con pecado? Levanten su mano. Todos. Si tú no llegaste con pecado, ¿qué haces acá entonces? Todos llegamos con pecado, ¿verdad? Y tenemos que darle brazos abiertos a esas personas, porque no conocen la palabra como tú sí la conoces. Ellos no saben del amor, ellos no saben del perdón. Pero Jesús sí les va a dar amor y perdón. Y entonces sabes que es ellos los que necesitan que ver que la iglesia es un hospital. Eso es la iglesia, un hospital, donde está lleno de personas que estamos enfermas todos, porque todos necesitamos de Jesús. Porque si esta iglesia fuese de gente sana, ¿qué hacemos aquí entonces? A un hospital, cuando usted va al hospital, ¿quién va? Cuando estás enfermo. Tú no vas a un hospital cuando estás sano, ¿verdad? La iglesia es igual. A la iglesia venimos porque necesitamos todos los días sanar, necesitamos todos los días pedir perdón, necesitamos todos los días que Dios nos sane, necesitamos que todos los días Dios nos libere, todos los días. Por eso que necesitamos buscar a Dios todos los días. ¿Cuántos lo hacen?
Porque cuando buscas todos los días a Dios, le estás diciendo, sí, Señor, reconozco que no es fácil. Reconozco que a veces cometo errores. Reconozco que a veces, Señor, la carne sale, pero Señor, por eso te busco todos los días, porque te necesito. Eso es lo que Dios está buscando de la iglesia. Entonces esa iglesia comienza a Dios a abrirle las puertas. Y esa iglesia comienza entonces a consolar al herido, al que realmente está necesitado. ¿Cuánto dicen amén? Número 2, aunque te sientas desprotegido, confía en la protección de Dios. Aunque te sientas, no es que estés desprotegido, aunque te sientas desprotegido, confía en la protección de Dios. Apocalipsis 3:10 dice, dado que has obedecido, vuelve a hacer hincapié Jesús en eso, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que pertenecen a este mundo. Jesús le vuelve a decir a la iglesia de Filadelfia, vuelve a confiar en que yo te voy a proteger. Porque la expulsión de la sinagoga a esta iglesia, a estos hermanos de Filadelfia, los expuso al peligro del mundo, los expuso al peligro de la crueldad del imperio romano, porque ellos tenían que refugiarse en las sinagogas, porque tenían miedo de volver a servir a dioses paganos, pero encima que buscaron un refugio en la sinagoga los expulsó. Y el Señor les dice, yo te protegeré en el tiempo de prueba. ¿Cuántos fueron protegidos en el tiempo de prueba que pasamos durante toda la pandemia? ¿Cómo no darle las gracias a Dios? ¿Pudimos ya no haber estado acá? Me pude haber ido yo y estaría otro pastor acá. ¿Pudo haber sido así? ¿O pudo haberse ido? Dios quiera, pero como les ha pasado a muchos, algunos perdieron hasta su esposa, otros perdieron sus padres, otros perdieron sus hijos. Esa ha sido la realidad. Pero sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia nos ha guardado a ti y a mí con vida aún. ¿Por qué? Porque tu vida y mi vida tiene propósito. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, amados hermanos, aun cuando podamos ser expulsados de lo que sea, Dios siempre nos va a proteger. Ahora, Dios no te va a evitar las pruebas, pero sí te va a proteger cuando pasemos las pruebas. En ninguna parte de la Biblia dice que yo te voy a guardar de que pases pruebas. No, falso. Lo que sí dice es que pruebas van a venir, y la que estás pasando, por si acaso te aviso que no es la última que vas a pasar. Pero lo que sí el Señor te promete es que de todas esas pruebas, Él siempre te va a proteger. ¿Cuántos lo creen eso? Eso es lo importante. Ahora, a los que se mantengan fieles, a los que se mantengan vencedores, porque va a llegar un tiempo de una gran prueba. Cuando habla acá el mensaje, está hablando de esa gran prueba que va a venir al mundo. No voy a entrar en esos temas, pero cuando habla de la famosa gran tribulación, pero dice a los que se mantengan vencedores hasta que venga esa gran prueba, el Señor nos está diciendo, yo te voy a proteger. Por lo tanto, tú no tienes por qué tener temor de lo que vaya a venir en el futuro. Algunos dicen que el Señor, algunos interpretan esta cita bíblica como que el Señor nos va a prevenir de esa gran tribulación y el Señor se va a llevar a su iglesia antes de eso, como para cuidarnos. Otros interpretan que vamos a pasar esa gran tribulación, pero Dios, en medio de esa gran tribulación, Dios nos va a proteger. Sea por lo que sea, en ambos estamos asegurados. No nos preocupamos. No nos vamos a meter en temas escatológicos que si antes de la tribulación, después de la tribulación.
sea como sea, tú y yo estamos protegidos. Por lo tanto, no tenemos, pierde. Ahora yo te pregunto, en esta temporada que pasó, quizás perdiste algo. Quizás te has sentido más expuesto al peligro. Pero algo nos enseñó en esta pandemia que ni el dinero te podía proteger. Nunca me olvidaré de un caso de un hombre en España, un banquero él, que salía llorando diciendo era un hombre pues con mucho dinero y nada pudo hacer al ver a toda su familia que se había muerto por causa del COVID. Porque hemos entendido, amados hermanos, que no es el dinero lo que te protege, no es tu trabajo lo que te protege, ni tu ministerio lo que te protege. Ni hay ninguna persona que te va a proteger. El único que te puede proteger es Dios. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar cuando pasan estas pruebas, estas circunstancias en el mundo. Lo que Dios quiere es hacernos recordar, refrescar de verdad, que pongas tu confianza en Dios. ¿Quién es el que te va a proteger? Ni aún la vacuna te está protegiendo ni a ti ni a mí. Quien nos protege es Dios. Es Dios, la verdad. Pero claro, obviamente tenemos que cumplir ciertas normas. Eso está bien. Pero tu confianza no vas a poner en eso. ¿Quién te protege? Dios. Dios te protege de todo lo malo que pueda pasar. Dios te va a proteger. Por eso Jesús te está animándote el día de hoy. Hoy día el Señor te está diciendo, vuelve a confiar en mí, porque yo soy tu protector. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Número 3. Aférrate a las promesas de Dios. Apocalipsis 3:11. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Wow. Aférrate. ¿Por qué le dice aférrate a lo que tienes? ¿Qué fue lo que describió Jesús de la iglesia de Filadelfia al comienzo? Veo que te has mantenido obediente y que no has negado mi nombre, le dice, ¿verdad? El Señor dice, aférrate a lo que tienes. O sea, le está diciendo, mantente obediente. Persevera en no negar mi nombre. Porque llegará un tiempo, amados hermanos, en que eso va a ser puesto a prueba en ti y en mí. Porque va a llegar un tiempo de persecución. Ahorita, hace un par de semanas, conversaba con el pastor Eduardo. En Nicaragua, actualmente, están metiendo presos a pastores. Nicaragua, estamos cerquita, Centroamérica. Están metiendo presos a pastores. Es un gobierno de una línea, pues, comunista, izquierdista, no sé cómo llamarlo. Y ojo que aquí en Latinoamérica las cosas están que se ponen color rojito. Y el Señor nos está diciendo, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Tenemos que perseverar en ser obedientes. Tenemos que perseverar en no negar su nombre. Y hay algo interesante, que la carta a la iglesia de Filadelfia es a la única iglesia, junto con la de Esmirna, a la cual no hay ninguna llamada de atención. No hay ninguna palabra de confrontación. Más bien hay una palabra de ánimo. Es interesante porque es por eso que la iglesia de Filadelfia es considerada como una iglesia modelo, porque mientras que casi a la mayoría les da una felicitación de lo bueno que tienen, pero también les da una confrontación de los errores que tienen o de las fallas o pecados que tienen, a la iglesia de Filadelfia no le dice eso. Más bien le da una palabra de ánimo. Es que claro, a veces, amados hermanos, no siempre para corregir tenemos que confrontar. A veces, en algunos casos, se requiere una palabra de ánimo. Y ese es el caso de Filadelfia. Jesús lo estaba animándola. Le dice, muy bien lo estás haciendo, pero continúa igual. Aférrate a lo que tienes para que no sea quitada tu corona. La corona es producto
de la gracia que hemos recibido. Hay coronas que Dios tiene para nosotros, dice su palabra. Y Dios muchas veces, amados hermanos, por eso va a usar la corrección para que mejoremos, pero otras veces va a abrirnos puertas que nos van a motivar a ser bendecidos. Y es ahí donde muchas veces despertamos a lo correcto que tenemos que hacer. A veces Dios no te corrige, pero te abre una puerta. Mira, si entras por ahí, hay una gran bendición para ti. Y si tú disiernes esa voz, conoces esa voz, dices, mejor entro en esa puerta. Y recibes la bendición y te das cuenta que el Señor, de una manera muy especial, muy amorosa, te llevó a la sanidad, te llevó a la bendición, y en este caso particular, sin necesidad de corregirte, como lo hizo con Filadelfia. Por eso que esta iglesia fue una iglesia modelo, pero ojo, fue la iglesia más rechazada de todas. Fue la iglesia más rechazada de todas. Pero ¿sabes qué? Fue la más rechazada, pero fue la que más oportunidades tuvo. Así que cada vez que te sientes rechazado, rechazo, oportunidad. Oportunidad. A eso yo lo creo tremendamente. Porque ahí vas a poder ver la gracia de Dios. Y eso es lo que necesitaba exactamente la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia, después de tanto rechazo, se había dado cuenta que tenía que volver a confiar en Dios, que tenía que volver a confiar en las promesas de Dios, que tenía que volver a confiar en cada palabra que recibió. Hay palabras que Dios te ha dado. Hay una palabra que Dios te ha dado a ti alguna vez, y esa palabra antes de la pandemia la declarabas quizás. Hoy, ¿qué pasó con esa palabra? Es como que has agarrado, así como en las casas siempre hay una habitación donde se guardan las cosas que no se usan. Esa promesa la tienes quizás ahí tú, y has permitido que el diablo te robe esa promesa. Y el Señor te está diciendo, vuelve a confiar en esa promesa. Además, recuerda que las promesas de Dios no caducan. Jamás. No tienen fecha de vencimiento las promesas de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y la Biblia, de toda la Biblia que está llena de promesas, una de las promesas más poderosas que hoy día estamos entendiendo es que Él nos abre puertas que nadie puede cerrar. Por eso el Señor te está diciendo, vuelve a aferrarte a las promesas que te di, pero a las promesas que te dio a ti, no a las promesas que escuchaste de otro hermano. Esa es su promesa. Aférrate a la promesa que Dios te dio a ti. A veces queremos tener las promesas de que, ay, es que mi hermanita dijo que Dios le había prometido eso, yo también quiero eso. No, aprende a tener tus propias promesas que Dios te ha dado a ti. Amén. Cuando te sientas vacío, triste, desanimado, mira tus promesas. Yo siempre les comento que cuando me fui a mi primer encuentro, ustedes saben que antes era pues 3 días, ¿no? Ahora es solamente un día. Mi primer encuentro, me acuerdo, ya ni me acuerdo en qué año fue, pero creo que fue en 98, 99. Nunca me olvidaré que entré y nos llevaron a las habitaciones. En ese entonces eran como unos camarotes. Me acuerdo que a mí me habían mandado al camarote, al segundo piso, como se dice, y ahí había un chocolatito, había un corazón, sí, un corazón que lo habían hecho de cartulina, y ahí había una promesa. Una palabra bien sencilla, que yo la guardo en mi corazón. Yo la vi y lo inmediatamente que hice fue agarrar ese corazoncito y agarré y en una parte de mi billetera lo metí. Durante años de años, siempre cuando un desánimo, un problema, una traición, pues hay tantas cosas que se pasan, yo inmediatamente siempre sacaba mi billetera y miraba esa promesa, ese corazón.
Ya no lo tengo hoy por hoy porque ese corazoncito, pues imagínate, hace 26 años, imagínate, ya estaba, pero más, ya, pues hasta las letras se habían desaparecido. Ya tuve que deshacerme, pero ¿sabes qué? Esa promesa quedó acá. Estaba escrito en un corazón de cartulina, pero esa promesa quedó sellada en mi corazón. Y créame, hermano, que se ha cumplido completamente, porque las promesas de Dios nunca caducan. Muchas veces dudé del cumplimiento de esa promesa, pero Dios es fiel. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Así que, amado hermano, sigue disfrutando de esas puertas que Dios te va a abrir. Número 4, lo decretado en el cielo, escucha bien, lo decretado en el cielo se cumplirá en la tierra. ¿Cuántos lo creen? Apocalipsis 3:12. A todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios. Wow. Y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Wow. Y una vez más, amado hermano, quiero decirte algo. Aunque puedas sentirte que tienes poca fuerza, pero esa poca fuerza que tú crees tener es suficiente, porque Jesús hará que tú te conviertas en una columna, como dice la palabra. ¿Cuánto lo creen? Aún con esa poca fuerza que crees tener, el Señor te dice, esa poca fuerza es suficiente. ¿Sabes por qué a la iglesia de Filadelfia le decía, aunque sé que tienes poca fuerza? Porque no era una congregación grande, gigante. No era como la iglesia de Sardis, que era muy grande, muy fastuosa, inmensa, pero estaba muerta. La iglesia de Filadelfia era una iglesia, dicen los estudiosos, que era una iglesia relativamente pequeña. Por eso que el Señor dice, aunque no eres muy fuerte, pero ¿sabes qué? Es suficiente para que te conviertas en una columna. El Señor te dice a ti lo mismo. Te dice a ti lo mismo. Quizás tú te sientes, has pensado, inclusive has cometido el error de compararte y te sientes menos que otros. El Señor te dice, esa fuerza que tienes es suficiente para ya convertirte a ti en una columna. Yo diría que es más bien un requisito para convertirte en columna. Porque si te sintieses muy fuerte, muy capaz, entonces ya para qué Dios haría de ti una columna, si ya tú crees tenerlo todo. Qué mejor es sentirse más bien débil, qué mejor es sentirse más bien, por último, hasta incapaz. No interesa, pero eso es más bien el prerequisito para que Dios más bien te use y te convierta en un instrumento y en una columna de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Por qué usan el ejemplo de esto de que pondrá el nombre de cada uno en una columna? ¿Por qué? Porque en esa época, los romanos, cuando tenían que honrar a un ciudadano noble de esa época, ¿qué hacían? Erigían una columna y ponían su nombre de ese ciudadano en todo Roma. Entonces la gente pasaba por esa columna y veía el nombre de esa persona. ¡Wow! Ya, Dios en la Biblia, el apóstol Pablo está tomando, mejor dicho, el apóstol Juan está tomando este ejemplo y está diciendo, contigo voy a hacer lo mismo. Esa columna Dios va a poner y tu nombre va a estar ahí. Quizás otras personas no lo distingan, no lo vean, pero Dios está erigiendo esa columna con tu nombre grabado ahí. ¿Por qué? Porque Él sabe todo lo que pasa contigo. Y Él está poniendo ese nombre grabado. Porque Dios no es olvidadizo de la obra que haces o que has hecho. Él nunca se olvida.
Y Él más bien está dispuesto a grabar tu nombre, pero Dios no quiere borrar ese nombre de esa columna. El día que tú entregaste tu vida a Jesús, Dios escribió tu nombre en esa columna. Pero el Señor dice, para que ese nombre se mantenga ahí tallado, tienes que perseverar. Tienes que mantenerte. No va a ser fácil. El diablo va a querer quitar tu nombre de ahí. No se lo permitas. Él va a hacer todo lo que sea con tal de apartarte, de borrar ese nombre. Y el Señor te dice, sé fiel. No va a ser fácil. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? El Señor te dice, Él te va a honrar de esa manera. Lo que Dios planeó para tu vida en el cielo, también lo vas a recibir aquí en la tierra. Porque Dios es fiel, Dios es justo, Dios no se olvida. Puede haber personas aquí en la tierra que te estén rechazando, pero Dios nunca te va a rechazar. Eso tiene que ser el mayor aliciente en tu vida. Y ojo, hermanos, va a llegar un momento, si está pasando en países tan cercanos, va a llegar un momento en que quizás vamos a sentirnos rechazados, y es ahí donde tenemos que recordar esta palabra. Es ahí donde tenemos que recordar, y no le preguntes por qué, Señor, para qué, Señor, porque el Señor nos está avisando. Eso sí va a ser rechazo. A veces nos molestamos por rechazos menores. Rechazo, eso sí va a ser rechazo cuando llegue ese momento. Ahí sí vamos a sentir el verdadero rechazo. Por eso que el Señor nos está preparando y entrenando desde ahorita. Por eso es importante que sanes tu corazón, porque cuando venga ese rechazo, lo vamos a poder soportar, porque vamos a sentir que Dios nos protege, vamos a sentir que Dios nos defiende, y va a ser quizás un poco complicado, pero Dios va a estar delante de ti, defendiéndote a ti y a tu familia. Pero el Señor te dice, mantente fiel, mantente obediente, no niegues mi nombre, porque Dios a través de Jesús nos está dando acceso a todas esas bendiciones aquí y allá. No tenemos pierde. Si mantenemos obediencia, si mantenemos fidelidad, le está asegurada la bendición aquí y allá. Por lo tanto, amados hermanos, el Señor nos está diciendo, seamos fieles, volvamos a confiar. Ahora voltea que está a tu costado y dile, vuelve a confiar. Dile así, vuelve a confiar. Dios está esperando eso, que vuelvas a confiar, que le des un voto de confianza a Dios. Y el Señor está dispuesto a mantener esas puertas abiertas para ti. Amén. Agarre su oído acá. Quien tenga oídos, que oiga lo que Dios le dice a las iglesias. Dale un fuerte aplauso a Dios.